es una preocupación porque no solamente es la escasez del dólar o de los combustibles, probablemente vamos a enfrentar una crisis también alimentaria y uno de los productos que nos preocupa es el tema del trigo. Ujú. Lo que hay que señalar es que aproximadamente desde el año 2015 hasta la fecha, más o menos el gobierno habría gastado más de 1.000 millones de dólares, tanto en importación de harina, de trigo, sin considerar todavía el gasto que se hace en semillas y trigo en sí mismo, pero además de eso se sumaría a este gasto aproximadamente 157 millones de bolivianos, 757 millones de bolivianos, perdón, que ha utilizado el gobierno en EMAPA, en Empresa Estratégica de Producción de Semillas, en el Instituto de Seguro Agrario, en empresas estratégicas de producción de abonos y fertilizantes, en el INIAP y en el SENASAC, todos ellos convergentes en el programa multisectorial de fomento al trigo. Es decir, mientras el sector productivo que es privado en Bolivia, esto es muy importante reiterarlo, en el occidente del país son pequeños campesinos, unidades agrarias, y en el oriente son los sectores afiliados a la ANAPO, mientras ambos han estado haciendo el esfuerzo por producir. EMAPA, a nombre de este programa multisectorial de trigo, ha estado gastando esta cantidad ingente de recursos económicos, y lo que nos ha llamado la atención es que este despilfarro es aún mayor. Te voy a poner un ejemplo. En Viacha se han construido una planta de acumulación de silos, ¿no? Con una capacidad de acumular 150.000 toneladas de trigo, y se ha gastado 182 millones de bolivianos. Ustedes han debido de ver ya la inauguración de la planta de acopio de los silos en Viacha, y La Paz, el departamento de La Paz produce apenas 2.000 toneladas de trigo, y hay instalada esta planta en Viacha para acumular 150.000 toneladas, cuando nosotros sabemos que también, por ejemplo, en Cuatro Cañadas hay otra planta de MAPA que acumula 84.000 toneladas, o la de San Julián, que está acumulando, son silos que acumulan 48.000 toneladas. Es cierto que Cuatro Cañadas, San Julián, se dedican también a copiar soya, sorgo, pero ¿por qué instalar una planta en Viacha? Se va a traer desde Santa Cruz el trigo para esta planta en Viacha, es un gasto inútil, 182 millones al fósforo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Y con esto quiero redondear este comentario. Es que Bolivia no solo que va a tener que importar más trigo, sino que el sector productor nunca ha logrado superar el rendimiento por hectárea. Es decir, somos el último país en Sudamérica. En Bolivia se produce en promedio una tonelada .67 por hectárea, mientras que en el Uruguay se está produciendo 4,78, y lo que nos llama poderosamente la atención es que en Chile se produce en una hectárea 5,98, casi 6 toneladas de trigo por hectárea. Entonces, para mí, todo esto es un fracaso de toda la política del trigo, y este año no sabemos el gobierno de dónde va a sacar dólares para importar esa brecha gigantesca que se está creando por la deficiencia en la producción de trigo. Bueno, el mercado nacional demanda 800.000 toneladas por año de trigo y este año la producción no va a pasar de las 60.000 toneladas. Fíjese la distancia que hay. ¿Qué hacer? Porque los rendimientos tienen que ver con investigación, con tecnología, tienen que ver adaptar a las zonas, porque lo de Santa Cruz es trigo tropicalizado, no es su zona, las lluvias han afectado el año pasado. ¿Cuál es la salida en este producto tan básico como es la harina, el trigo, para la harina y para el pan, Manuel? Bueno, tenemos un problema, ¿no? Tenemos dos actores. El actor estatal, que se gasta miles de millones de bolivianos, ya les he dado las cifras, con el pretexto de que fomenta el trigo. Y tenemos un sector productivo, ¿no? Que siembra en Santa Cruz, sobre todo, en la campaña de invierno, trigo, pero que prefiere sembrar sorgo porque tiene mejor precio. Y el otro tema es que hay algunas personas que viven del negocio del trigo o de la soya, y son una especie de vendedores de humo. Yo te lo digo con absoluta certeza.
hablan de mejoramientos de variedades, hacen ferias, hacen plantaciones experimentales, pero los datos son contundentes. Ninguna de estas variedades que se promocionan, que son fomentadas o que se las expone como grandes descubrimientos, grandes avances, ninguna ha logrado superar el 1,67 toneladas por hectárea de rendimiento. Si subiríamos a 2, a 2,5, yo me sacaría el sombrero por ellos y consideraríamos que son héroes de la agricultura boliviana y que generan soberanía y seguridad alimentaria. Son vendedores de humo, hacen estas ferias, estos lanzamientos de nuevas variedades, en fin, pero, y ahí te pongo el ejemplo peor que se está haciendo, su exigencia termina en pedir que se introduzca a Bolivia el trigo HB4, es decir, un nuevo evento transgénico, y el trigo HB4 lo que reemplaza no es las capacidades que nos hablan, sino que en vez de glifosato se le pone glufosinato de amonio, un herbicida mucho más poderoso, porque en los lugares, en las zonas donde están cultivando la soya, hacen la rotación con sorgo, con girasol, finalmente con trigo, han surgido nuevas malezas, hay insectos nuevos, y finalmente ellos mismos están generando, con esta agricultura tan intensa y cargada de tanto agrotóxico, están generando menores rendimientos, no hay agua y no existe un trigo que sea capaz de, en ámbitos secos, de poder producir más. Por lo tanto, ese sector que habla de biotecnología está engañando al país, y creo que esta es una de las explicaciones que ha permitido que el gobierno hasta el día de hoy no autorice la introducción de nuevos eventos ni de soya transgénica y mucho menos de trigo. Y pongo un punto final en el tema del trigo, que nosotros no podemos permitir el trigo HB4, porque a diferencia de la soya, que termina en el estómago de los chanchos, de las vacas o de los pollos, el trigo termina en el estómago de los humanos. Y por eso ahora está surgiendo tantas enfermedades gástricas y esa famosa resistencia al gluten con el pan que antes no había. Nuestros abuelos, nuestros papás nunca tenían la resistencia al gluten, y ahora sí se está generando porque el trigo que están importando a la Argentina también es un trigo transgénico. ¿Qué alternativa? Porque por un lado, repito, hay problemas, y usted lo ha dicho bien, los rendimientos son una realidad, no lo vamos a negar. Por otro lado, hay un cambio climático que es realmente fuerte, producto de la acción antrópica, destrucción de bosques y los mismos incendios. Ya vamos casi 500.000 de hectáreas quemadas solo este año en Santa Cruz. ¿Qué salida? ¿Tendremos que conformarnos con ser un país importador de trigo, Manuel? Con eso cerramos, por favor. Sí, bueno, las salidas son estructurales, ¿no? En primer lugar, todo este andamiaje del plan multisectorial que acaba este año, lastimosamente, financiamiento llega hasta este año, pero no han promocionado la mejora ni en extensión ni en volumen de la producción de trigo en las tierras altas. Ese es un problema gravísimo, porque es el lugar donde mejor trigo se podría producir, y no en Santa Cruz, que es un trigo tropicalizado, como hemos dicho. Se tiene que hacer una intervención a EMAPA, se tiene que cambiar la estructura, la lógica, y se tiene que hacer un verdadero encuentro, una cumbre con los sectores productivos y redefinir la producción de trigo. No puede ser el trigo una producción de segunda o de tercera. El trigo es vital en la alimentación de los bolivianos. Tiene que ser declarado prioridad nacional, y en base a eso se tiene que hacer un rediseño. Y en Santa Cruz, los sectores de la ANAPO, porque es una asociación nacional de productores de oleaginosas y trigo, tienen que dedicarle preferencia. Y eso va a significar también subir el precio del costo del trigo y ir retirando la subvención. ¿Qué significa esto? Que a la larga la gente va a tener que empezar a pensar que en Bolivia el pan dejará de costar pues 50 centavos la unidad, y que tendremos que pagar un precio más alto para promover la mejor y mayor producción de parte de los productores. Y hay que intervenir en MAPA, porque realmente se ha convertido en un lugar que se despilfarra el dinero a nombre del trigo. Le agradezco, Manuel, su análisis. Es un tema, repito, de todos los días. El pan es de todas las mesas de todos los hogares. Muchas gracias, muy gentil.